¿Qué pasaría si la culminación de años de terapia psicológica intensiva, de hurgar en los traumas más oscuros y complejos de una persona, tuviera exactamente la misma estructura que el remate de un chiste? Fíjate que suena a locura, ¿eh? Suena totalmente a broma, pero de eso va el tema hoy. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Nuestra misión de hoy es desgranar un texto fascinante, pero tela de complejo, del psicoanalista Hernando Bernal. Sí, es un texto muy denso. Sí, se titula La operación de reducción al final de análisis. Y bueno, para quienes nos escuchan, es un documento que bebe directamente de teóricos como Sigmund Freud, Jacques Lacan y Jacques-Alain Miller, para intentar explicar la meta definitiva del psicoanálisis. Exacto, lo que en la clínica lacaniana se conoce como el pase. Eso es, el pase. Y, a ver, normalmente, cuando se habla de procesos de curación, hay una expectativa cultural que es casi matemática, ¿no? Una precisión técnica. O sea, te rompes un hueso, vas al médico, la radiografía muestra una fractura blanca y súper clara. El médico señala la pantalla y ¡pum! Ahí está el problema. Claro, perfectamente delimitado. Exacto. Es una lógica de causa y efecto muy visual. El diagnóstico médico suele ser pues un proceso de aislamiento anatómico, digamos, donde el problema se puede categorizar de forma súper limpia. Ujú. Pero claro, cuando cruzamos la frontera hacia el psicoanálisis, hacia el inconsciente, pues esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Ya, te adentras en un terreno que es, bueno, mucho más turbio, ¿no? Totalmente. Es un laberinto de recuerdos, de cosas que omites, de sueños, de palabras que a primera vista parecen totalmente inconexas. Es que es un terreno de pura ambigüedad. Y por eso el texto de Bernal resulta tan, no sé, desestabilizador, porque desafía de frente la intuición que tenemos sobre lo que significa terminar una terapia. Claro. O sea, no se trata de salir de la consulta con un mapa perfectamente ordenado de tu propia mente, sino de ejecutar una operación muy específica sobre el propio lenguaje del paciente. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender esa operación, que luego conectaremos con la estructura de la comedia, que es lo más alucinante, Sí, sí. hay que establecer primero cuál es la línea de meta, ¿no? Porque cuando una persona se pasa, yo qué sé, años hablando sobre un diván, diseccionando su infancia, sus miedos recurrentes, ¿qué es exactamente esto del pase? Porque según Bernal, el objetivo final es que el sujeto logre, y cito textualmente, decir lo imposible. A ver, así lo formula la teoría, ¿no? En el marco de ese pase, que es, digamos, la transición donde un paciente llega ya al final de su análisis, Ujú. el sujeto se enfrenta al reto inmenso de articular algo sobre su síntoma fundamental, o lo que Lacan llamaba el síntoma. Y la razón por la que se le llama decir lo imposible es porque el síntoma neurótico, por su propia naturaleza, se construye precisamente para evitar ser nombrado. Claro, es como que se esconde. Exacto. El trauma o el núcleo del malestar siempre va a esquivar el lenguaje directo. O sea, el paciente puede dar rodeos durante años en la consulta, pero el núcleo se resiste, es como resbaladizo. ¿Vale? Entonces, si el lenguaje ordinario, el de andar por casa, fracasa, ¿cómo se aborda esa resistencia? Porque no puedes estar dando vueltas infinitamente, ¿no? Pues ahí entra lo que Bernal, citando a Miller, define como la operación de reducción. La operación de reducción, vale. Eso es. Es una maniobra analítica que lo que intenta es despejar todo ese ruido inmenso para apuntar directamente al núcleo del ser del sujeto. Y para lograr esto, para hacer esta reducción, se requiere un concepto técnico que es, bueno, vital, el bien decir. Ujú. El bien decir. Pero ojo, que el bien decir analítico no significa hablar con elocuencia, ¿eh? O tener un vocabulario súper amplio de la RAE, no va de eso. Ya no es ser un buen orador. ¿Qué va, qué va? Constituye la ética misma del psicoanálisis, porque implica encontrar la articulación exacta, precisa, casi milimétrica, que encierra la verdad de ese síntoma. Vale. A ver, intentando aterrizar un poco la mecánica de esto en el día a día, porque esto de decir lo imposible a través de un bien decir, a mí me hace pensar mucho en la experiencia de los sueños. A ver, ¿cómo? Sí, o sea, a veces tienes un sueño súper abstracto, rarísimo, que mientras estás durmiendo posee una, no sé, una lógica interna aplastante, ¿no? Sí, sí, que dentro del sueño tiene todo el sentido del mundo. Exacto. Sientes que encierra una verdad inmensa sobre tu vida.
Pero luego te despiertas, intentas contárselo a tu pareja o a un amigo desayunando, usando las palabras cotidianas y se desmorona. Totalmente. Se vuelve una historia absurda. Dices, bueno, estaba en un barco, pero era mi madre, y pierde todo el peso. Es una tontería. Sí, se evapora por completo. Entonces, el bien decir analítico funcionaría como una especie de marco que te permite, digamos, capturar esa experiencia inefable antes de que el lenguaje común la disuelva por completo. Es un ejemplo buenísimo y, de hecho, siguiendo con esa misma lógica del sueño, lo que hace el bien decir es abandonar el intento de narrar ese sueño de forma cronológica o puramente descriptiva. Ah, vale. O sea, en lugar de hacer un resumen enorme y aburridísimo, que como dices, inevitablemente fracasa, el bien decir busca aislar un solo elemento. Tal vez, yo qué sé, una palabra concreta o una imagen muy específica de ese sueño, pero que es la que condensa toda la carga emocional. Es una destilación pura. Ya, es como exprimirlo al máximo. Exacto. Pero, a ver, si el objetivo último es aislar esa frase exacta, esa condensación absoluta, esto choca de frente con la imagen clásica que tenemos todos de ir a terapia, que es, pues, hablar sin parar. Claro. Es decir, si hablar durante horas, soltarlo todo, no cura por sí solo, ¿cómo extraes esa frase destilada de tantísimo ruido? Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, aquí el texto da un giro total. Porque el texto de Bernal hace un giro hacia la lingüística que parece que se aleja de la clínica de pronto para meterse de lleno en la mecánica del humor. Es que ese es el punto de inflexión del documento. Miller, apoyándose en los textos antiguos de Freud, rescata el uso original que se le daba al término reducción. Porque resulta que Freud no usaba esta palabra exclusivamente para hablar de fobias o de represiones traumáticas. La aplicaba para analizar el Witz, que es un término alemán que se traduce, bueno, como el chiste, el rasgo de ingenio, la agudeza mental. Y la paradoja de esta operación de reducción, según señala el texto, es que funciona en direcciones, bueno, completamente opuestas dependiendo de si estamos en un monólogo de comedia o en la consulta del psicólogo. Totalmente opuestas. Mira, analicemos primero cómo opera la reducción en un chiste normal, de la calle. Vale. El ingenio de cualquier broma reside en su condensación, ¿no? Dos ideas que no tienen nada que ver colisionan en una sola frase breve y eso te genera sorpresa y te ríes. Claro, el factor sorpresa. Ahora imagínate que alguien no pilla el chiste. Madre mía, la peor pesadilla. Sí, y te pide que se lo expliques. Pues ahí te está obligando a hacer una reducción. Tienes que desmontar esa condensación que habías hecho y desplegar todos los elementos en lo que Miller llama un texto plano. Un texto plano. Eso es, una explicación súper racional, lógica, lineal y larguísima de por qué los términos del chiste encajaban. Ya, es como hacer ingeniería inversa a un truco de magia. Si tú, no sé, levantas el doble fondo de la caja para enseñarle al público por dónde metiste el conejo, la ilusión desaparece de golpe. Efectivamente. Es decir, la explicación exhaustiva, ese texto plano, destruye el efecto mágico. Mata el chiste por completo. Exactamente. Esa es la mecánica destructiva de la reducción en el mundo del humor. Al desplegar todo el sentido, pierdes la carga del goce. Se pierde la gracia. Ya no te ríes. Ya. Pero en la cura analítica ocurre justamente lo inverso. Es un proceso invertido. El paciente no entra por la puerta de la consulta contando un chiste condensado. No llega con el remate. No, que va. Llega cargando un texto plano infinito. Eso es. Llega con la caja del mago ya desmontada, enseñando todas las piezas sueltas por el suelo. Tal cual, el analizante trae su biografía interminable. Se sienta y enumera anécdotas, se queja de sus relaciones pasadas, describe todos sus miedos, relata la historia de sus abuelos con un nivel de detalle que agota. Ya. Se pasa meses o incluso años volcando texto plano sobre el diván. Vale, entonces, la verdadera operación de reducción terapéutica solo ocurre si el análisis logra recorrer el camino inverso al de la explicación del chiste, ¿no? Claro. O sea, a partir de ese inmenso océano caótico de palabras, de quejas, tiene que producirse, digamos, un acto de condensación. Sí, algo tiene que cristalizar ahí. Paciente entra siendo un narrador exhaustivo y súper aburrido y tiene que convertirse en una especie de monologuista de stand-up en bruto, por así decirlo. Me gusta mucho esa analogía. Es como un cómico que sube al escenario con, no sé, 50 horas de anécdotas desordenadas y traumáticas, buscando darle sentido a ese material.
Y el proceso de años de psicoanálisis no es la actuación del cómico, sino la sala de edición. Eso es, sí, sí. Es ese trabajo tan minucioso de tachar, limpiar la biografía, hasta que de pronto emerge un remate, un punchline perfecto que reorganiza todo de forma retroactiva. Todo ese caos de repente tiene sentido. Es que la sala de edición es la metáfora perfecta para el pase. Porque no se trata de curar añadiendo cosas nuevas o completando la biografía del paciente dándole más y más interpretaciones. Se trata de sustraer. Quitar paja. Exacto. Es destilar la inmensidad de toda esa historia personal en un bien decir fulminante. Y Lacan subraya muchísimo que el pase tiene idéntica estructura al chiste, porque los dos dependen de esta condensación radical para producir su efecto, para impactar. Vale, pero espera, porque entonces, ¿de qué significa todo esto? Porque Bernal introduce aquí de repente una fórmula algebraica. Un matema lacaniano lo llaman. Sí, los famosos matemas. Para ilustrar qué hay exactamente dentro de esa condensación, ¿no? Y claro, como alguien que no es psicoanalista, tú ves una S mayúscula tachada, o un guión, o un rombo y una letra minúscula. Parece más una ecuación de álgebra que psicología clínica. A ver, asusta un poco, es verdad. La fórmula es S tachada guión A minúscula. ¿Qué se supone que debemos leer en este código? Porque, vamos a ver, entiendo que la gente no va 10 años a terapia gastándose un dineral para salir simplemente con un chiste gracioso sobre su madre. No, desde luego que no. Tiene que haber un contenido estructural súper fuerte en esa broma final. Claro, a ver, la formalización matemática en Lacan puede resultar muy opaca, pero la usaba precisamente para evitar las confusiones típicas del lenguaje común y poder señalar mecanismos lógicos que son súper precisos. Vale. Esta fórmula en concreto, la de la S tachada guión A minúscula, representa el fantasma fundamental del sujeto. ¿El fantasma fundamental? Sí. El contenido de ese chiste clínico, de esa revelación final, es que el individuo tiene que formular su relación más íntima con lo que el psicoanálisis llama el goce y el objeto A. Vale, vamos a desgranar esos símbolos para entender un poco la mecánica, porque si no, la gente se nos va a perder. A ver. ¿Por qué el primer elemento es un sujeto, esa S, pero está tachada o dividida? O sea, ¿dividida por qué? Pues está dividida por el propio lenguaje. Fíjate, en el momento en que un ser humano intenta expresar su experiencia vital y entra en el mundo de las palabras, ya experimenta una pérdida. Una pérdida. Sí, imagínate un dolor psíquico profundísimo, de esos que son inabarcables. ¿Vale? Cuando tú intentas comunicarlo a otra persona y dices, es que tengo ansiedad, pues esa palabra, ansiedad, que es súper genérica, recorta y aplasta por completo tu experiencia real. O sea, nunca abarca la totalidad de lo que estás sintiendo por dentro. Ya, es como que se queda cortísima. Exacto. Por lo tanto, el lenguaje nos divide. Hay una brecha que es insalvable entre nuestro ser real, lo que sentimos, y lo que podemos llegar a articular con palabras. Y ese es el sujeto barrado, tachado, la S. Vale, entendido. Queda clarísimo. ¿Y qué papel juega el resto de la fórmula, la A minúscula? Esa relación con el objeto A. Pues el objeto A es precisamente ese resto. Es aquello que el lenguaje no pudo atrapar. Lo que se quedó fuera cuando dijiste ansiedad. Ujú. Es como un vacío central alrededor del cual orbitan todos nuestros deseos. Funciona como la causa oculta de nuestras pulsiones. Y en ese fantasma fundamental que decíamos antes, el sujeto se relaciona con ese objeto inalcanzable, de una manera muy particular, extrayendo lo que Lacan llama un plus de goce. Un plus de goce. Sí, es una satisfacción paradójica, porque muy a menudo se presenta bajo la forma de sufrimiento crónico o de una repetición compulsiva de cosas que nos hacen daño. O sea que el chiste, digamos, no va de frivolizar el dolor o reírte por reírte. El remate de esta terapia tan larga consiste en atrapar en una sola frase cómo el paciente ha estado buscando secretamente una satisfacción tóxica a través de su propio síntoma. Exactamente. O sea, el fantasma es como ese guión invisible que ha dirigido la vida de esa persona durante años. Ya. Ha estado actuando bajo sus directrices sin tener ni idea, repitiendo patrones que son súper dolorosos. Porque muy en el fondo, ese circuito de dolor le proporcionaba una cuota de goce inconsciente. Qué fuerte. Y la operación de reducción lo que hace es sacar a la luz esa estructura oculta. Claro. Y esto me lleva a plantear, un matiz sobre la propia naturaleza de esa reducción, ¿no? Porque cuando hablamos de que todo desemboca en un chiste, en un bit,
Podríamos caer en la trampa de pensar que el éxito de la terapia depende de que el paciente, pues, desarrolle sentido de la ironía, Claro. o que simplemente aprenda a reírse de sus desgracias, en plan filosofía barata. Pero observando la fórmula esta y la idea del bien decir, la mecánica central no parece ser el humor en sí mismo, sino la más pura economía del lenguaje. A ver, ¿en qué sentido la economía del lenguaje? Pues me refiero a que el trauma tiene muchísimo poder sobre nosotros precisamente porque es extenso, difuso, abrumador. Sí. Es como que te inunda. Es ese texto plano interminable del que hablábamos antes que te asfixia. Pero si tú logras condensar ese trauma gigantesco en una sola fórmula de 10 palabras, lo despojas de todo su misterio. Totalmente. Es decir, decir lo máximo con lo mínimo es un acto de dominio absoluto. Al enmarcarlo de una forma tan precisa, tan acotada, el paciente le arrebata al síntoma esa capacidad de ahogarlo. Básicamente, lo mete en una caja muy pequeñita. Es una deducción lógica perfecta, de verdad. Porque la clave de la condensación del chiste no es la carcajada por la carcajada, no es el jijijaja. Lo que pasa es que produce un cortocircuito brutal en la economía psíquica del paciente. Un cortocircuito. Sí, porque el síntoma siempre se alimenta de la confusión, de la ambigüedad, de repetir infinitamente ese texto plano larguísimo. Y cuando el bien decir lo comprime todo de golpe, en una fórmula mínima que revela, ¡pum!, la trampa del goce, el síntoma pierde su combustible. Se queda sin energía. Exacto. Se vacía por completo de esa satisfacción oscura que le daba al paciente. Vale, pero esto nos lleva al problema clave, que es la aplicación práctica. O sea, si conectamos esto con el panorama general, ya hemos entendido el viaje intelectual, ¿no? Pasamos de todo ese ruido de la biografía a la precisión brutal del chiste analítico. Pero claro, ¿qué ocurre fuera del diván, en la calle? Claro, la vida real. Porque Bernal concluye que el propósito ineludible de todo esto es que afecte su modo de satisfacción pulsional. Y esto establece lo que él llama la política del witz. Sí, y aquí es el punto clave donde toda esta teoría tan compleja aterriza en la realidad cotidiana del sujeto. Vale, Modificar el modo de satisfacción pulsional significa alterar radicalmente qué busca esa persona en la vida para sentirse completa y cómo lo busca. vale. Para evitar quedarnos en pura teoría abstracta, vamos a tratar de visualizar cómo opera este cambio, ¿no? Con un caso hipotético para quienes nos escuchen. Venga, Imagínate una persona que acude a análisis porque tiene un historial tremendo de sabotear sistemáticamente todas sus relaciones de pareja, justo en el momento en que adquieren pues, un compromiso emocional serio. es un síntoma súper clásico en consulta. Esa persona llegaría con su texto plano, ¿no? Traería, pues, cientos de horas de anécdotas detallando minuciosamente cómo una pareja era, no sé, demasiado asfixiante, cómo la siguiente era totalmente incompatible, cómo la otra apareció en un momento vital malísimo. Claro, las excusas. Culpará a las circunstancias, culpará a la mala suerte y se pasará el rato repitiendo el relato infinito de su victimización. Y el goce oculto en este escenario, ese famoso objeto a que persigue inconscientemente esta persona, no es el amor. Es la confirmación constante de que está destinado al abandono, o de que el compromiso es inherentemente destructivo, ¿no? Eso es. O sea, extrae una satisfacción secreta, un plus de goce de la propia ruptura del drama. Efectivamente, se alimenta de eso. Ahora, si el análisis tiene éxito después de un tiempo y se produce el pase, pues la reducción terapéutica condensa de repente todas esas anécdotas dispares. El paciente de pronto es capaz de articular su witz, ese bien decir que decíamos, que expone la farsa de su propio síntoma en su cara. Ya. Logra formular casi como si fuera el remate de una broma pesada que se hace a sí mismo, que él mismo era el arquitecto meticuloso de cada fracaso amoroso, simplemente para salvaguardar su miedo original al compromiso. Claro. Y es que al ver la estructura revelada de esta forma tan nítida, tan condensada, ahí se entiende perfectamente lo de la política del witz y el cambio en la pulsión que decía Bernal. Totalmente. Porque, a ver, una vez que tú ves el doble fondo de la caja del mago, ya no puedes volver a sentarte en el patio de butacas y sorprenderte con el truco. Es imposible. Ya no hay magia. El síntoma pierde toda su capacidad de seducción. O sea, si mañana esta persona empieza a sentir el impulso irracional de boicotear una nueva relación, ya no puede engañarse a sí misma diciendo, ¡ay, es que esta pareja me asfixia! Claro. Verá inmediatamente el mecanismo de su propio chiste operando de fondo. Dirá, ya estoy haciendo el número otra vez. Y al verlo de esa manera tan evidente, la compulsión se desactiva sola.
Ese circuito que antes le proporcionaba todo ese goce destructivo, ahora de repente le resulta vacío, le resulta predecible o incluso le parece ridículo. ¿Le da hasta vergüenza a lo mejor? Sí, sí, ha perdido toda su gravedad neurótica. Al no poder extraer satisfacción de repetir ese patrón, el sujeto de repente queda libre. Queda libre para poder relacionarse con su deseo de una manera pues completamente nueva y sobre todo mucho menos sufriente. Y esa es en el fondo la verdadera liberación que propone el final de un análisis lacaniano. Es que es un cambio de paradigma inmenso sobre cómo entendemos la sanación psicológica en la sociedad, ¿no? Porque rompe con esa idea tan extendida de que curarse es llegar a comprender absolutamente todos los detalles mínimos de nuestra historia. Sí, hacer un inventario de traumas. Exacto. Y propone que la cura real es en realidad una sustracción quirúrgica. Es pasar de esa expansión dolorosa e infinita a una condensación que te ilumina. Y fíjate que es una exigencia ética brutal, porque sitúa al lenguaje no solo como una herramienta para comunicarnos, sino como el campo de batalla real donde se decide el grado de libertad del sujeto. Tela. Hemos atravesado un territorio tremendamente complejo hoy, analizando el texto de Hernando Bernal. Partimos de esa premisa inicial desconcertante de que la etapa final del psicoanálisis comparte su ADN con la comedia, con un chiste. Ujú. Vemos cómo el sujeto, ahogado en ese texto plano de su biografía infinita, debe convertirse en el editor implacable de su propia historia, ¿no? Como ese monologuista en la sala de edición. Eso es. Y cómo, a través de la reducción y de ese bien decir, logra finalmente formular la estructura oculta de su fantasma, desactivando así el motor de todas sus repeticiones tóxicas y cambiando por completo lo que persigue en la vida. Es un proceso fascinante, donde el lenguaje, al alcanzar su máxima precisión, logra desarmar el sufrimiento por completo. Pues sí, y para cerrar esta inmersión profunda, nos gustaría plantear una reflexión final para quienes nos acompañan, construida precisamente sobre todas estas paradojas que hemos estado explorando. Adelante. A ver, si el objetivo último de analizar meticulosamente toda nuestra historia es ejecutar esa operación de reducción y lograr articular el chiste definitivo sobre nuestra propia relación secreta con el goce y el sufrimiento, uno se pregunta, ¿qué sucede a la mañana siguiente de haber pronunciado ese remate perfecto frente al psicoanalista? Es una gran pregunta. Claro, una vez que el misterio insoportable de tu propia neurosis pierde todo su peso y revela frente a ti su estructura mecánica, repetitiva, casi cómica, el chiste de tu propia vida simplemente pierde su gracia y se agota. ¿O es precisamente el eco de esa carcajada íntima y final lo único que nos permite ser verdaderamente libres?